Ya estamos en contacto con Martín Millán, nuestro periodista especializado en temas vinculados con el agro. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Bueno, ha caído bien el agua, ¿cómo lo han visto los chacareros? Y ha caído, digamos, bien, como siempre, porque el agua es esperada por todos. Más en esta fecha, más en esta época en que estamos en intensa sequía. Pero los márgenes que han caído no han resultado satisfactorios, obviamente, para la intensa sequía. Aparte fue una lluvia muy despareja en toda la provincia de Buenos Aires, prácticamente, donde ha tocado, con lo cual no tenemos, digamos, un agua suficiente en cuanto a lluvia se refiere para poder solventar los márgenes agropecuarios. Claro. La sequía requiere actualmente de unos casi 150 milímetros. En el mejor de los casos, de donde está la sequía en una intensidad mucho mayor, no ha caído más de 50 milímetros. 60 en algún caso muy espectacular, por decirlo de alguna forma. Sí. Y esto obviamente trae un poco de alivio porque, como toda planta, con un poco de agua rejuvenece. Pero no es lo suficiente como para que llegue hasta la raíz. Llega muy poco tiempo, con lo cual todo lo que absorbe lo absorbe de forma aérea, a través de los mismos poros, y algo más a través de lo que va drenando por la tierra y llega un poco a la raíz. Pero ya te reitero, en el mejor de los casos con 60 milímetros, y muy variado en diferentes lugares. En el caso de Lobos, por ejemplo, aquí en el casco urbano llovieron algo así de casi 50 milímetros en el mejor caso, 20 en otro lado, pero muy cerca de aquí no llovió nada. Entonces eso no trae un alivio tan importante, ¿no? Claro. Y sobre todo, Marcelo, pensando que, por ejemplo, ya las estimaciones de la Sociedad Rural de Roque Pérez, el pueblo vecino, Sí. le está dando unas pérdidas por sequía que ronda un 45% a la cosecha de esa región, de ese lugar. Esto es un estudio que ya en forma preliminar lo ha hecho Domingo Mangas, que es el vicepresidente de la Sociedad Rural de Roque Pérez, y habla a las claras de que tiene que haber ya una emergencia agropecuaria en esa localidad, como también en Navarro, como también en Lobos, uno de los lugares donde también afectó muy fuertemente a la sequía, al campo esta misma sequía. La situación que viene ya desde una campaña 2017-2018, porque con la cosecha fina ya hubo grandes lluvias y quedaron varias hectáreas sin sembrar. Y a eso hay que sumarle la sequía que aparece justo a fin de año, cuando estaban en plena floración de los cultivos y el momento de crecimiento. Claro. O sea, una realidad que va afectando en forma terrible, y obviamente ya sabemos todos cuál es el final, Marcelo. Sí, tal cual. Y aparte, partiendo del dato que vos das de la gente de Roque Pérez, digo, para resumirlo, prácticamente la mitad de lo que está producido se pierde. Claro, exactamente. ¿No? Y se pierden no solamente en cultivos, sino se pierde también en rindes económicos, ¿no? En un diálogo que tuvo con el presidente Macri, Mangas, el vicepresidente de la Rural, de Roque Pérez, se habla de una mala suerte, entre los dos charlaban y hablaban de una mala suerte concreta en el campo, donde, se inundó gran parte del país el año anterior y ahora la sequía. Y esto perjudica en el arca, concretamente del Estado también, en 57 millones de rinde, en el que van a estar en 35 nada más. O sea que hay una diferencia grande. Pero repito, son 57 millones de rinde, van a quedar solo 35 millones. Claro. O sea, es una diferencia grande, ¿no? Tal cual. Martín, y con este panorama, con esta sequía por delante, difícil de solventarla, con pérdidas y con todo lo que estamos contando, ¿cómo se avisora la primavera de este año que estamos transitando? Y bueno, hay que en principio pasar todo el invierno y todo el otoño. La visual ya empieza a ser desde la primavera con las primeras apariciones, estamos hablando de Hacienda en concreto, con los primeros verdeos. Vamos a tener en el medio un otoño y un invierno muy frío, que obviamente el frío tampoco ayuda a la sequía o a la tierra en realidad, no le ayuda para nada, y aquellos que hicieron algún recorte de pastura para poder solventar el otoño y el invierno, van a estar
en serios problemas porque es muy probable que no lleguen a la primavera y a los primeros verdeos de primavera. Más el frío, obviamente va a haber muchísima más salida de hacienda liviana y recién parida en el lapso de otoño-invierno, que no son los más, por supuesto, porque ya dejamos la zafra para esa época. La zafra termina en junio aproximadamente, julio como mucho, y ahí es donde se va a ver, en ese lapso entre julio, agosto y septiembre y comenzada la primavera, una merma importante en cuanto sea la presencia de lotes de ganado vacuno para invernarlo o para darle de comer, para engordarlo. Y no va a ser una primavera que tal vez tenga las mejores condiciones, porque todavía vamos a venir arrastrando heladas, fríos y sequía que, por una parte, están ya afectando fuertemente a todo el complejo ganadero que empieza a reverdecer en esta época. Ya para lobos, por ejemplo, la sequía en otro momento no, pero la sequía en este año, en estos pocos meses que arrancó el periodo de vacunación, ya dejó vacunar 41.000 animales, solo en lobos. Se hizo muy rápidamente la vacunación. En otra época, como el año pasado, para esta época no llevaba el periodo de vacunación no más de 25.000 animales, 20.000, por las lluvias, por el encharcamiento, por un montón de cosas. Con lo cual, vamos a tener a priori también un panorama de lo que es el stock ganadero actual a través del periodo de vacunación, ¿no? Claro. Y aparte, Martín, vos sé que recién hablamos con la gente del Centro de Patrones Fluviales de Necochea, que inauguraron su seccional, su delegación hace algunos días atrás. Obviamente ellos trabajan mucho con el puerto de Quequén, y hablaban de, bueno, que están con expectativas porque el puerto está trabajando bien, por el tema de ser uno de los puertos más importantes a nivel ganadero. Digo, ahí está la mala suerte a la cual hacías referencia, digo, 2 cosechas récord que han pasado, la posibilidad de encolumnarse a una nueva cosecha importante, bueno, la sequía, que seguramente va a tener alguna repercusión en esto, ¿no? Sí, seguramente, sí, igual, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? El puerto de Quequén tiene muchísima salida y se lo puede ver solamente en las cotizaciones de los diferentes cultivos, el cómo está trabajando Quequén en este momento, con precios importantes, pero tienen un trabajo también importante, porque está saliendo todo lo que es necesario que salga ya. Claro. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante también, ¿no? Porque puede ser que el puerto de Quequén en algún momento merme un poco ese trabajo, porque en algunos casos no es a donde con más asiduidad se va a enviar determinados cultivos. Si bien está muy bien repartido la salida para Quequén, la salida para el puerto de Buenos Aires, la salida para el puerto de Bahía Blanca y el de Rosario, que son los 4 con los que se cotiza el disponible, en ese caso va a haber que ir mirando mes a mes quién va creciendo en porcentajes de salida. Ya hay soja que se está vendiendo arriba de los 6.000 pesos la tonelada en algunos puertos, como por ejemplo el de Rosario o el puerto de Bahía Blanca. Quequén no es afecto a eso, no está aparte a eso, y obviamente también está teniendo una buena salida, pero es muy variable, es muy dinámico, y hay que ver cómo empieza a surgir también este otoño, que ya pinta frío, y que por lo que dicen algunos pronósticos, hay que dejar de lado el oscurantismo que están tirando algunos, que va a haber una especie de helada oscura y mucho frío, como esa ola polar que azotó a Europa. Ya está descartado, no lo va a haber, por lo menos no en marzo, pero sí vamos a tener heladas importantes, fríos importantes que van a afectar de alguna manera. Claro, tal cual. Bueno, Martín, ahí marcando un poquito el panorama para estos próximos tiempos, y con una sequía lamentablemente récord y con muchísimos inconvenientes, y bueno, la esperanza de una mejor primavera. Habrá que pasar una vez más el invierno, lo decimos en broma, pero en realidad tiene mucho de certeza, ¿no? Y que sí, tiene mucho de realidad. Sí. El pasar el invierno es fundamental para poder encarar una primavera más prolijamente en los números, por lo menos para el hombre de campo, ¿no? Tal cual. Martín, que tengas un buen final de día y estamos en contacto permanente, ¿eh? Bueno, igualmente para vos y para toda tu audiencia. Gracias. Martín Millán, con toda la información agropecuaria, aquí en Pro al Futuro por Estación 820.